¿Has visto cómo estamos? Es un desastre esto. No pasa nada. A ver, vamos a compartir. Si voy a compartir. Esto sí. Una pestaña. Ya está. Venga. Partimos de la noticia que dice: Irlanda multa a Meta con 265 millones por una brecha que expuso los datos de 500.000 usuarios. No sé si estás compartiendo, José. Ay, no, calla, espérate. Claro, es que yo la veo compartida, pero no está en la pantalla todavía. Qué desastre. Ahora sí, ¿verdad? Ahora se ve estupendamente. Sí, Guay. bueno, cuando me comentasteis de hablar estos temas, la verdad es que les dije, bueno, ¿sobre qué multas? Porque claro, estos tienen un montón. Entonces, era como, sé que a lo mejor esta no llama la atención, o bueno, ha sido quizá un poco más conocida, pero estaba haciendo un poco recapitulando de algunas otras. Y claro, es que, bueno, el año pasado bueno, ya sabéis que está WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿no? Que son las tres compañías, ¿no? En 2021 ya WhatsApp fue multada con 225 millones en septiembre, que esa me la he puesto. Sí. Es que esta gente está aquí lo peta. Claro, luego, en marzo de este año, que esa también fue bastante conocida, que fue por como diferentes brechas de datos que habían tenido, ¿no? Y que luego comunicaron, y ahí fueron como 17, 18 millones más o menos de euros. Hubo una más gorda y para mí también más grave, y la cantidad también lo dice, ¿no? Que son 405 millones. Que es una pasada. A lo loco. Vamos casi 1.000 millones de euros en multas. En los últimos años. Sí, si sumamos, casi 1.000. Sí, ahí fue este septiembre, ¿vale? Y fue por un hecho también que, bueno, no se tomaron cartas sobre el asunto porque, bueno, aparte de la publicación de correos, teléfonos, direcciones, etcétera, ¿no? De los usuarios de Instagram y demás, las cuentas que había de menores se configuraron mal y lo que hicieron fue como hacerse públicas, ¿no? Algo así también. Entonces esa también tuvo muchísimo impacto. Esta que comentáis ahora y respecto a esta... Que esta porque es la última que hemos visto, que sí, podemos hablar de cualquiera. En las secciones de noticias, creo, hace poco, y dijimos, vamos a comentarla bien. Sí. No, o sea, genial, porque además el año que viene, en enero, nos esperan otras que ya están trabajando en ellas. ¿Qué dices? Que todavía no se sabe el valor, ¿vale? Pero tendrán que ver como todo el tema de la publicidad, ¿vale? Que también es un tema que da para mucho en Facebook, en Instagram, y cómo utilizan la publicidad y cómo llegan a los usuarios. Y si la manera en la que llega la publicidad, pues se puede o no, hay consentimiento, no hay consentimiento. Ay. Está ¿Se nos está? ¿Soy yo? Y es a principios de... Uy. Ahora, estaba perdiendo un rato. Sí, y no eras tú, yo también. Vale. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora perfecto. Sí. Si repites la última frase que has dicho, yo creo que es genial. Eso ha sido Twitter, que tampoco, que no. Que ellos también han sido multados en diferentes ocasiones. No, pues en este caso tienen otra entre manos, ¿no? Que no se sabe todavía la cantidad, en enero lo sabremos, más o menos, o eso dicen que se publicará en enero, en este caso por esas prácticas publicitarias que os comento, y luego está esta de noviembre, ¿no? Que ha sido hace una semana, 2 semanas, más o menos. Sí, 2 semanas. Creo porque me ha parecido la pasada no fue. Que era por no tener los mecanismos suficientes para no sufrir una brecha de seguridad, ¿no? En los datos. Claro, ese es un tema que a mí me resulta curioso. O sea, creo que es lo que tú dices, ¿no? Porque si recuperamos aquí, pone... bueno, en realidad, aquí hay varias cosas que a mí me sorprenden. Mucho, además. Porque dice... incumplió Primero, 2 artículos... el titular dice que le multa Irlanda. Sí, le multa Irlanda. El nombre de la Unión Europea porque están ahí, porque ellos tienen la sede en Dublín. Exactamente.
Exactamente, de hecho eso es un tema también muy interesante porque, claro, como hay muchas tecnológicas y Meta en concreto que están establecidas allí y la Agencia de Protección de Datos, igual que nosotros tenemos la española, pues la irlandesa es la que se ocupa de estos casos, ¿no? Tiene tantos casos, ¿no? Que ya le han tirado de las orejas porque está haciendo un poco como cuello de botella, ¿no? Y la Unión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos le ha dicho, oye, agilicemos, tramitemos, hagamos, y es por eso, porque estas tecnológicas tienen su sede allí y la competencia como ventanilla única pues la tiene Irlanda. Y, oye, a mí me surge con esto una pregunta. ¿Podrían ponerle la... Claro, tiene una brecha de seguridad con usuarios del mundo entero. Y entonces le multa a Irlanda, que es donde tiene la sede fiscal en Europa. Pero ¿le podrían multar donde tenga otras sedes fiscales? ¿Por lo mismo? Exactamente. De hecho, muchas en determinadas sanciones, al tener ese caso, digamos, pues igual que en Irlanda, imagínate en España, en Francia, en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, pues el comité entra también a nivel europeo a dirimir sobre estos casos que no solo han sido competencia en un país, sino en varios. O sea, sí. Uh-huh. Madre, o sea, que le puede nosotros nos caer. suena que le pongan tantas multas, nos suena a cuando le ponen multas de tráfico a ricachones con cochazos que dicen, va, es que prefiero pagar la multa a dejar de hacer esto. Yo te diría que no, porque los 1.000 millones no suena a tontería y porque además a mí me da la sensación de que van cambiando cosas a raíz de esto. O sea, una de las Claro. cosas que yo he visto era, como comentabas tú antes, el tema de las cuentas estas de menores o tal, pues que por contra ahora estaba trabajando Meta, me parece, que me lo he apuntado para que no se me olvidara, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Ahí nada. Para montar una plataforma para que sirviera para que los jóvenes pudieran controlar sus fotografías que no circularan por la red sin su consentimiento. O sea, como que el hecho de que le estén cayendo tantas multas está haciendo que tenga más cuidado con determinadas cosas o está intentando invertir en servicios que arreglen lo que ha liado por otro lado. Entonces no creo yo que le sienten o sea, o que no sean de nada estas multas, ¿vale? Que no, Lo está mirando y normalmente en algunas redes sociales, por ejemplo en TikTok, creo que, no sé si era, hay que ser mayor de edad, no sé, pero en el caso de Meta, todas las de Meta, creo WhatsApp, Facebook y Instagram y demás, la edad mínima es 13 años, ¿no? Entonces, o sea, el riesgo de manejan datos oficialmente de chavales que pueden estar entre 13 y 18. claro, En práctica todos sabemos que también hay por debajo porque basta con marcar un check. Exacto. Por eso os comentaba esa anterior, que ha sido esta. con una cuantía, la de 400, exactamente, por ese hecho, ¿no? El RGPD, que es un poco, antes os habéis parado también en el tema de estos dos artículos, ¿no? Todo esto está regulado. Entonces, cuando, por ejemplo, son datos sensibles, datos de menores, digamos que el impacto es muchísimo mayor. Por eso en esta ocasión llegaron hasta los 405 millones. Que se dice pronto. Claro que como es como no es habitual, me he ponido de cero. Bueno, ni los 45 millones tampoco. Pero estos 405 millones, ¿no? Pues es un monto importante. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo en el que esta situación pasa también con empresas un poco más pequeñas. Siempre pues bueno, a los consultores, a los abogados que trabajamos en estas áreas, ¿no? Pues hay una evaluación por parte de la empresa y hay muchas evaluaciones que su negocio es, digamos, más rentable que la multa que podrían pagar, ¿no? Que sus beneficios son mayores. En el caso de Instagram, Facebook, tal, el último comentario que leímos tras justo esta sanción que estamos comentando ahora de los 265 millones de ahora en noviembre, ya han vuelto a decir que se están planteando su negocio en la Unión Europea, ¿no? Porque llegamos a ser no restrictivos, sino que es la legislación que ampara al usuario y tenemos unos derechos,
que a veces dificulta tanto que para ellos se lo piensan continuamente el hecho de seguir operando en Europa. O sea, que cuando alguna de estas empresas dice o amenaza con quitar el servicio porque se lo plantean seriamente por las multas que los puede caer. Hubo un órdago Claro. parecido por parte de Google, ¿no? Hace unos meses. Exactamente. Por Sí, ejemplo, Google por eso. podría ser otro ejemplo perfecto. Ahora mismo con estas multas que os digo, que solo del 21, tener en cuenta que GDPR, esta normativa entró en 2018. Hay más sanciones, igual que os he comentado con Twitter, Google, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, Meta ahora mismo, creo, con estas que os he dicho y estaba haciendo cuentas, creo que supera los 900 millones de euros, ¿no? Que estábamos comentando antes, y es una pasada. De Dice hecho, dime. No, que se dice pronto, 900 millones, ¿sabes? Sí. O sea que efectivamente, y también en relación a las medidas, ¿no? Que decíais que era importante, no sé si era el que lo estaba comentando, ¿no? ¿Cómo puede ser, que imagino que será lo que os preguntaréis, cómo puede ser que a mí me sancionen porque no he puesto determinadas medidas porque a lo mejor ni las sabía, ¿no? Que es lo típico. ¿Cómo tengo que saber eso? O como tal, RGPD te dice, que son esos artículos que habéis mencionado, ¿no? Oye, tú te tienes que analizar, saber los tratamientos que vas a hacer y poner las medidas técnicas y organizativas que tu tratamiento tenga que tener, ¿no? Para cumplir con esa protección de los usuarios y demás. Vale, Entonces, yo aquí tengo una duda. Claro, nosotros, tú dices, no le han multado por que se le hayan caído los datos y hayan aparecido por ahí, sino que le han multado porque ha habido una brecha de seguridad y alguien los ha cogido. Entonces, tú puedes poner los mecanismos que tú quieras, ¿vale? Nosotros somos técnicos y decidimos, venga, pues yo creo que aplicando esto ya están mis datos seguros. Evidentemente, el hacker siempre va a buscar las vueltas para intentar encontrar esa brecha de seguridad. Entonces, te encuentra una brecha de seguridad o a lo mejor la tecnología llega a un punto en el que lo que tú has aplicado pues está un pelín obsoleto. Y en el momento que lo vas a parchear, digamos, alguien entra y se lleva esos datos. Aún así, a ti te multan por no haber puesto los mecanismos de seguridad. exactamente. Vale. Pero Y aquí yo tengo me surgen distintas ramas. Una, eso no implica que haya muchas empresas tipo startup, pequeñitas, que no tienes un duro, que estás arrancando, que tu negocio es digital y que se planteen el no montar la empresa por miedo a que te caiga una multa de este tipo, que te tira la empresa antes de empezarla. Esos artículos que estábamos viendo ahí están relacionados con los principios de privacidad por diseño y por defecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos planteamos llevar a cabo un proyecto, imaginaros una aplicación. Mañana nosotros tres le damos a la cabeza y decimos, ¿cómo no se nos ha ocurrido hacer un ChatGPT? ¿No? O vamos a hacerlo. Y dice, vale, ok, pero antes de sacarlo al mercado, venderlo, ponerlo a disposición X, tú has tenido que analizar previamente que cumples y que tienes las medidas técnicas y organizativas que garantizan que el tratamiento que tú quieres llevar a cabo es seguro. Obviamente, nada es 100% seguro. De hecho, ante la agencia nuestra, por ejemplo, de protección de datos, existen algunas resoluciones de este ejemplo que estás poniendo tú, ¿no? Que luego se ha investigado y analizado y la empresa tenía evidencias de que habían hecho sus análisis de riesgos de los sistemas que soportan los datos, que habían puesto sus medidas de seguridad, su factor de doble autentificación, no sé, estas cosas que os van a dar a todos mil como pues medidas técnicas, ¿no? que aseguran el tratamiento. Pero en vez, si tú eres una startup, que esto lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que hay muchas, ¿no? Desde, pues no sé, tipo psicológicas, etcétera, de otro tipo así, ¿no? Que tratan datos sensibles. La idea es fantástica, tiene sus desarrolladores, todo, pero se les ha olvidado analizar si el tratamiento de datos que quieren hacer, lo primero si lo pueden hacer y en base a qué. Porque, por ejemplo, una de las multas que vienen, que os digo de cara a enero, ¿no? Por la publicidad,
es porque se basan en una base legitimadora, hay 6 en la legislación, que dice que es el contrato, ¿no? Que yo tengo un contrato con Facebook cuando me lo bajo o con Instagram o X, la que sea, y entonces yo ya puedo hacer contigo yo todo lo que quiera, ¿no? Y entonces dice la Unión Europea, oye, ojo, no, todo no. Aparte, no me puedes estar analizando y metiéndome anuncios personalizados porque yo no te da un momento, ¿no? Para que tú hagas este tipo de tratamiento. Entonces, ese es un poco el debate, igual con lo que decíamos antes, ¿no? Hago esta aplicación, voy a tratar estos datos, pero se me ha olvidado analizar qué medidas técnicas tiene que tener la aplicación. Ni siquiera le he hecho, no sé, un testing, algo, ¿no? Claro. Que no es igual la multa si se te olvida que si no, o sea, si no lo haces, que si lo haces, aunque luego te hackeen igual y tengas... Pero una de las cosas que me pasa Exactamente, por ejemplo, en esta de Facebook, ahora te dejo tú ya sabes. Esta, por ejemplo, de Facebook, el problema es que ya habían alertado, creo que en 2019, si no me equivoco, porque ya son como tantas, ya habían alertado de que había vulnerabilidades de este tipo y ellos dijeron que, bueno, que iban a poner mecanismos y tal. Vale. En o sea, este caso, que también la multa es por reincidente, por decir, me has dicho que lo has corregido, pero sigue ahí. Claro, por ejemplo, determinadas vulnerabilidades que ya conocían o que no han tenido, no se han asegurado, o por ejemplo, es que esta me parece que en Facebook podías poner un número de teléfono y te aparecía con quién estaba ligado, ¿no? Entonces ya me meto 6 tal y cual, Facebook me da una respuesta, ese número resulta que es usuario de Facebook, ya tengo que se llama Irene Tututú, vive en tal, vive cual, entonces ya, claro, y eso, pam, lo hicieron con un número de usuarios muy, muy grande, ¿no? Y había una deficiencia de determinadas medidas para evitar lo que es ese scrapping también que le llaman, ¿no? Y el sacar todos esos datos. ¿Qué ibas a decir? Es que... No, iba a decir que con esto que comentabais de las startups, es verdad que yo creo que hay una falta de conciencia del peligro que se puede tener con el software, que en otro tipo de empresas no se tiene esa mentalidad. Por ejemplo, si tú eres una empresa que fabrica coches, sabes que si sales al mercado sin comprobar tu coche, alguien se puede matar. Pero una empresa que hace software parece que no pasa nada por salir a producción sin haber hecho ciertas comprobaciones. Efectivamente. Pero el otro tipo de problema que veo es que cada vez que he tenido que tratar con clientes que nos preguntan sobre la GDPR, a mí me parece súper abstracta la implementación de la GDPR. No te dice en ningún sitio, oye, tienes que tener una base de datos, creo, corrígeme, Irene, tus datos tienen que estar anonimizados y cifrados con SHA 250. Eso no te lo dice. Te dice, ten cuidado con cómo los tratas. Claro, te dice, oye, analízate tú, pon después de ese análisis, que tú verás cómo te lo haces, ¿no? Y en base a que te lo haces, de ahí te saldrán unas medidas técnicas y organizativas que tendrás que implementar. Efectivamente es así, ¿no? Es como estos artículos que te decía tan generales, ¿no? Oye, es que es como, o el tema también que trata otro de los principios es la proactividad. Tienes que tener proactividad, tienes que hacer todo desde el diseño y por defecto, no cuando ya tienes el... Claro, pero puedes hacer todo... la cara roja si tienes un problema porque tienes que confesarlo rápido. Claro, pero puedes hacer todo y al final liarla igual. Que te hackeen y que se ponga toda tu información. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, ahí el argumento que tú tienes, que es, por ejemplo, oye, perdona, lo han conseguido, que eso no estamos libre ninguno, y además, vosotros que también estáis en el ámbito tecnológico, es que cada vez es una peli nueva. Cuando ya tienes una controlada, te aparece otra nueva, ¿no? O vulnerabilidades o demás, ¿no? Pero lo que es que tú tengas evidencias de que sí has intentado implementar, de que sí te has auditado, de que sí has valorado que esta nueva función de tu aplicación que va a tratar los datos de menores lo has analizado, que sí has implantado técnicas de anonimización, que es súper importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que te dice, analízate tú, eso sí, cuando te pillan y te dan, ¿no? Pues ya te ando bien. Oye, todo esto es aplicable igual a startups, empresas pequeñas, pero no me creo que un Meta no tenga una asesoría sobre compliance, no tenga un departamento específico de legal que mira esto. Mira, suena raro, ¿no? Nos dice Javi Paco, la nueva normativa NIS 2, todo eso va a cambiar en Europa y la ONU y USA están trabajando en algo similar.
Exactamente, efectivamente. Hay normativas en la parte de ciberseguridad y de seguridad que sí que están trabajando en la aplicación de todas esas medidas. Luego ayudan mucho, por ejemplo, los estándares internacionales, pues ya puede ser que hablaban, como puede ser las ISOs, como pueden ser el Esquema Nacional de Seguridad, que por ejemplo ahora también han sacado uno para pymes, ¿vale? Porque luego yo siempre digo, nos fijamos en estos grandes porque yo aprendo muchísimo de las resoluciones, aunque por ejemplo una de ellas es que yo empecé a leerla, pero es que eran 252 páginas, ¿no? Entonces, que son resoluciones, pero aprendes mucho de estos grandes para Porque les luego pasa de todo. Claro, les pasa de todo, efectivamente, ¿no? Y esto lo iba a decir para la implementación en las pequeñas también, al grado de las pequeñas, porque por ejemplo las multas LECUBA también en base al volumen de negocio. O sea, es hasta un máximo de X millones, creo que eran 20 millones, y un 4% de la facturación global de tu compañía. Pues ya me ha resuelto una de duda. las multas de tráfico, que no es lo mismo Claro. ponerle una multa de tráfico a un perfil de conductor que a otro. En este caso sí se tiene en cuenta. Sí se tiene, porque imagínate, es igual que los datos, estos hablamos de millones, 535 millones, no sé cuántas. Una pyme, por mucho que quiera, no va No a tienes llegar, esa cantidad. dependiendo, ¿no? Pero no tiene esa cantidad, ¿no? Entonces, sí que hay a veces aclarar esas cosas que muchas veces el usuario se piensa que está muy bien actuar con el miedo, pero que luego hay que aclarar un poco también, pues, estos puntos, ¿no? Que se valora esas medidas que has puesto, si eres una persona que no ha tenido nada en cuenta o sí, qué has hecho, qué tipología de datos, cuál es tu volumen de negocio. Pasa con estas cosas que por mucha multa que pongas y por muchas medidas que pongan ellos, al final el daño ya está hecho. O sea, 500.000 usuarios han visto sus Sí, datos claro. filtrados. No. Sí. Pero siempre te quedará la historia de decir, la empresa lo favoreció o no hizo nada por intentar evitarlo, lo intento evitar, pero oye, mira, Y decir que los ha muchas veces hackeado, estos ¿sabes? filtrados de datos acaban en campañas de smishing, campañas de Claro, claro. phishing. Cuando te Siempre llega un estos datos se correo que no venden. sabes de qué es, haciéndose pasar por un banco, muchas Claro. veces viene de aquí, de este robo de datos. Uh-huh. De hecho, que ahora muy interesante que luego eso va en línea con ahora que estoy deseando probarlo, con chat, Ahora pasa mal. que por ejemplo, una de las funciones es que facilitará, ¿no? Con toda la información, pues hacer mensajes a caer en temas de pues smishing, busy phishing, más fácil, ¿no? oye, por cerrar un poco el tema, ya nos cambiamos al otro, que tampoco te queremos abrazar. Yo tengo una duda, ¿vale? O sea, normalmente aquí, si tú eres una empresa y sufres un hackeo de información o un robo de datos o lo que sea, tú en teoría deberías decírselo a la autoridad competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y si no se lo dices, multa al canto cuando se enteren, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitas que alguien tenga la tentación de decir, mira, como soy una empresa más o menos pequeñita, a lo mismo nadie se entera que me ha pasado esto, no se lo digo a nadie? Hay unos criterios, ¿vale? Cuando tienes una brecha, un incidente de seguridad, en este caso concreto que os voy a hablar, que se ha visto afectado datos de carácter personal, porque sabéis que puede haber incidentes de seguridad que no afecte a datos A datos personales. de carácter personal, exactamente. Tienes que cumplir, como digamos, haces una evaluación, ¿vale? Hay como unos criterios para seguir esa evaluación que te van a indicar si, por ejemplo, tienes que comunicarle el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos o no es necesario, pero tú lo puedes hacer de manera voluntaria, que hay muchas empresas que no están obligados a comunicarlo, pero lo hacen de forma voluntaria. Y hay otras veces que no solo tienes que informar a la Agencia Española de Protección de Datos, sino que también tienes que informar al usuario, ¿vale? Por el impacto que ha tenido en él. Por eso muchas veces, no sé si os pasó, a mí me pasó un caso, bueno, varios casos, que no me acuerdo, uno fue, no sé si fue Wallapop y otra aplicación de ese estilo, que a veces nos llegan mensajes, mail, que te dicen, por favor, cambiar la contraseña porque las cuentas se han podido ver afectadas tal y cual, ¿no? Eso es por estas cosas.
Hay veces que es muy difícil. ¿Cómo informo yo a los usuarios de un incidente? Bueno, pues dependiendo, pero la regulación te dice que en determinados casos que cumplen con determinados requisitos, tienes que hacerlo, no solo a la agencia, sino también a los usuarios. Pero hay veces que, insisto, que hay brechas que por la tipología de datos, por el volumen de usuarios o de datos afectados, etcétera, pues si ha sido disponibilidad o una de las tres características, ¿no? Que también se ve confidencialidad, etcétera. Puede que no tengas la obligatoriedad de tener que comunicar. Yo sí que siempre, por ejemplo, digo, oye, hay que hacer nuestro informe, tener justificado por qué no has informado a la Agencia Española de Datos y con esa evaluación que tú has hecho y ya está. Y como os digo, también hay veces que hay muchas entidades que lo informan de manera voluntaria, ¿no? Porque esto también siempre lo digo, la Agencia Española de Protección de Datos no es que tenga ese afán de recaudación y de la multa y de tal y de cual, porque hay muchísima comunicación de brechas todos los días y no es que todos vayan a se multen. Ya, pero supongo que a ti si te pasa, lo primero que piensas es, ostras, a ver qué multa me cae. Pues depende, porque hay veces que la agencia lo único que quiere también es saber la tipología y la seguridad en realidad de España y de los ataques que hay, a qué se enfrentan el tejido y las empresas españolas y qué tipología de ataque hay, ¿no? Es también esa comunicación y esa información que le damos a nuestro organismo. Efectivamente, depende de cómo tú hayas gestionado tu incidente, pues te van a dar. Pues no son a lo mejor 400, pero son 30.000 o 60.000 o 90.000. Ya, pero lo mismo te hacen de servicio. Estos es lo que decía Edu, pues depende, ¿no? Una startup, pues 30.000, a lo mejor 5.000 o 30.000, pues te la has comido y ha cerrado, que también ha pasado, ¿no? Claro. Este tipo de organismos que ponen las multas, la Agencia de Protección de Datos y demás, ¿hacen auditorías proactivas para avisar a las empresas o solo van cuando ya hay filtrados? Por sectores, por ejemplo. Por sectores. Yo en concreto he vivido una que fue por sector, en este caso aseguradora. ¿Y cómo de fácil o de difícil es comprobar esta información que tú dices? No, pues mira a saber en qué niveles y tal, porque normalmente aquí pasamos de todo hasta que te pasa, ¿no? Entonces lo normal es, vale, yo paso de todo, ahí va, me han hackeado o se han filtrado mis datos o creo que ha entrado alguien, ahora miro a ver qué tengo que hacer. Y el ahora miro a ver qué tengo que hacer es, empieza a rebuscar en portales hasta que aciertes con la información que normalmente suele ser aquí un trocito, aquí otro trocito, vete a no sé dónde, entra con el certificado digital, ay que no me funciona en el navegador y te vuelves loco, ¿vale? Yo no he conseguido que me funcione. Desde que me cambié a Mac no ha habido manera. De cómo de fácil o de difícil es encontrar esa información o esas tablitas que todo el mundo debería tener a mano. Bueno, a ver, claro, yo para mí sí os digo, pues sí es muy fácil, si tienes un link aquí que te metes y te van diciendo hasta lo que tienes que cumplimentar o tienes tal, pero es verdad que a lo mejor para pues, usuarios que no están en el día a día de esto o que les sucede, que es lo que decíais, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera yo tengo oído que tengo que informar, pero no sé ni cuándo, ni de qué manera, ni si solo a la agencia, al CNN, a la policía, a tal, ¿no? Claro. Pero sí que hay mucha información al respecto de nuestros organismos. Se está haciendo muchísimo hincapié y dar mucha ayuda a las entidades con todo esto, ¿no? Desde INCIBE también, por ejemplo. O sea que, y si no, pues nada, pues nos contratan. Oye, como colofón de la conversación está bien, ¿eh? Que contraten antes, ¿no? En vez de después. Antes, sí, porque después te pueden resolver el pollo, pero hasta cierto punto. El pollo te lo puedo resolver lo que está hecho, pero bueno, algo siempre se hace, ¿no? Al final, si no, acompañarte a mitigar sobre todo